le doy la bienvenida a Roberto Remes, urbanólogo. Gracias por estar aquí con nosotros, Roberto. Y Juan Key López, Encantado. presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Gracias, Roberto. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Le pusimos un nombre, pues digamos que hasta puede ser ofensivo, ¿no? Como plaga, porque así está creciendo. O sea, el desarrollo de los motociclistas está brutal. Pero entendamos esa lógica, esa realidad, Roberto. Es una alternativa muy eficiente para ciudades tan conflictivas como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y de donde sea, ¿no? Son económicas en combustibles, llega uno rápido. Pues es un buen medio de transporte, ¿no, Roberto? Sí, digo, una de las cosas que logra es que en poco espacio se puede una persona mover, efectivamente, como dices, bajo costo, pero también resulta interesante que con años de impulso a la bicicleta, el crecimiento es mucho más rápido con la motocicleta, que esa no ha tenido políticas que la impulsen. Sin embargo, pues el abaratamiento, la electrificación y el contexto de pues requiere menos esfuerzo, pues eso es lo que está llevando a la gente a motorizarse, con riesgos, efectivamente, como decía el reportaje, sí. Pero que también podríamos pensar, a ver, de qué manera podríamos convivir mejor con la motocicleta, y me parece que eso es lo más importante, porque no vamos a quitar la motocicleta de las calles. Lo que va a ocurrir es que o hay más accidentes y hasta que llegue un punto en donde ya no se pueda más, vamos a regular, o bien vamos tomando por adelantado las medidas, que me parece lo correcto. Porque hay mucha queja, Juan Key, no, que se atraviesan y que son muy, muy peligrosos, pero ¿es una buena alternativa la motocicleta en ciudades tan caóticas por tránsito? A ver, bueno, antes que nada, buenas tardes y saludo con mucho gusto a Alberto y a Roberto. Mira, yo creo que es una buena alternativa, a no dudarlo. Por ejemplo, mencionabas en Quintana Roo la cantidad de motos que hay en función del número de habitantes. La población de Cozumel, por ejemplo, se mueve mayoritariamente en las motonetas, scooters o como se llame. Y han encontrado a través del diseño de movilidad de calles con una nomenclatura que lo permite, dar un sentido de preferencias viales. Cozumel es un muy buen ejemplo donde abundan las motos, el número de accidentes es muy bajo y los automovilistas y hasta los taxistas, que son automovilistas también, suelen ser bastante respetuosos de su uso. Ese es un buen ejemplo para señalar que hay poblaciones que han ido logrando construir una cultura de movilidad en torno a este medio de transporte, que además lo utilizan las familias. O sea, uno ve matrimonios con un hijo en la propia moto, todos traen casco, etcétera. Yo creo que este es un ejemplo de algo que se puede modificar. ¿Qué pasa con las motocicletas en las ciudades grandes? Como no hay una cultura para su uso y básicamente nacieron con una identidad deportiva, las gentes que utilizan la moto, sobre todo las de alta cilindrada, quieren convertir las avenidas de la ciudad en verdaderas pistas de carreras para las motos. No hay una regulación adecuada, ni siquiera se puede saber si todos los conductores tienen licencia para tal efecto, si tienen actualizados sus documentos, si tomaron algún curso vial para moverse a través de ese medio. Es decir, da la impresión de que compran una moto, la sacan de su tienda favorita y se van. Y nadie sabe si tienen licencia, cómo sacaron las placas, cuál fue el procedimiento que siguieron. Entonces, obviamente, la presencia de las motos ha rebasado a la autoridad en todos los ámbitos, en todos sentidos. Y por supuesto, han rebasado a la sociedad, al peatón, al ciclista, y a todo el mundo. Sí. La razón, vinieron a encajarse en un sistema de movilidad
no diseñado para tal efecto. Un ejemplo. Vamos a hacer Las una pequeña ciclovías pausa, que- Roberto. Vamos a hacer una pequeña Sí. pausa de 2 minutos y regresamos con el tema. Está muy interesante tu exposición. Volvemos, Roberto y Juan, en 2 minutos. Roberto, Juan, estabas terminando tu idea, Juan Key. Mira, muy rápido. Ajá, hacia adelante. A ver, en la Ciudad de México, el entonces jefe de gobierno López Obrador decidió utilizar el derecho de vía del ferrocarril de Cuernavaca para convertirlo en una gran ciclovía para la ciudad. A ver, la ciclovía se diseñó con tal nivel de pobreza en términos de especificaciones que hoy es un sitio donde las motocicletas se dan vuelo. Es decir, las bicicletas no alcanzan a subir las pendientes, etcétera, pero las motocicletas lo utilizan para ir del poniente, del norponiente al sur poniente con una gran facilidad y gran velocidad. Entonces, es obvio que una mala infraestructura, una ineficaz e inexistente infraestructura provoca estas situaciones de caos Sí. que son las que estamos observando. Ese era el comentario que Sí, quería exacto. hacer respecto a una ciclovía convertida exacto. en una motovía. Exactamente, porque Roberto, como todo, hasta que no esté el niño ahogado, se tapa el pozo. Y entonces empieza a crecer lo de las motos, no hay reglamentación, no hay orden. Va uno en una avenida, lo rebasan por la derecha, bueno, intenta uno hacer tantito a la izquierda para dejarles el carril, pero ahí viene otro de este lado. No hay orden absoluto. ¿Qué hacer, Roberto, para la circulación eficiente de motocicletas en ciudades grandes? Digo, yo creo que simplemente es aplicar el reglamento de tránsito, pero eso también incluye a los automóviles. O sea, creo que nos vamos a encontrar dos tipos de siniestros cuando está la motocicleta. Uno, los accidentes que se puede llegar a provocar el propio motociclista por falta de destreza, ¿no? Ejemplo, no trae casco, o ejemplo, va muy rápido, se derrapa, pierde el control, se golpea, cosas así. Pero puede haber otros accidentes en donde la velocidad del automóvil esté involucrada, y esos también están pesando hoy día. Entonces, si nos vamos a un escenario en donde calmamos la calle para todos, es decir, bajemos la velocidad en las calles secundarias, bajemos la velocidad en las calles primarias, ¿qué vamos a obtener? Pues seguramente vamos a obtener menor siniestralidad, y eso va a beneficiar a la motocicleta, sí, como podría beneficiar a otros motos, a peatones, ciclistas y a usuarios del automóvil. Entonces, me parece que una de las acciones importantes es esa. Creo que hay otra acción muy importante, y hablaba yo de la falta de destreza. Generalmente quien está subiéndose a la motocicleta es el primer vehículo que conduce, incluso ni siquiera la bicicleta. Entonces no sabe cómo se va a comportar en una curva, no sabe cómo se va a comportar en lluvia, no sabe cómo se va a comportar en un frenón, etc. Y esa falta de experiencia va a impactar, lo cual se debería compensar con mayor prudencia. Y eso es más difícil en calles que son agresivas por todo el entorno, ¿no? El transporte público es desordenado y el automóvil es desordenado. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es rediseñar la calle y rediseñar la relación entre los actores de la movilidad a partir de quienes generan más peligro. Yo sé que los motociclistas podrían generar peligro, sobre todo a alta velocidad, pero también el automóvil genera peligro, y eso es fundamental. Y la estadística está mostrando que veníamos hacia la baja hasta 2018 y repuntó en 2019 por malas políticas, entre otras cosas, pues el tema de las fotocívicas, fotomultas, que se redujo la sensación de que te podían multar, y en automático se elevaron las velocidades, y se elevaron para el automóvil, que es mucho más pesado. Y claro, si mezclamos el automóvil conduciéndose a mayor velocidad con la falta de destreza de algunos motociclistas, pues claro que tenemos un impacto terrible. Entonces me parece que sí hay que hacer un esfuerzo muy grande por
lograr mejor desempeño de los motociclistas, que sean mucho más prudentes, sobre todo en sus primeros meses de conducción, y al mismo tiempo disminuir la velocidad de los automóviles para disminuir los riesgos para todos los usuarios de la vía y no solo la motocicleta. Le apuestas a la velocidad, Roberto, y lo entiendo perfectamente, coincido contigo, pero viene Avenida Tlalpan aquí en la Ciudad de México, ¿no? Mucha gente la conoce. Entonces, los automóviles vienen ahí a vuelta de rueda porque hay mucho tránsito, pero viene un motociclista de un lado y del otro y del otro. Y entonces, pues ahí, ¿cómo ordenarlo, Juan? ¿Cómo hacer que se respete el reglamento de tránsito? A ver, yo creo que vale la pena, Alberto, hay que entender el origen del problema. Mira, en ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, etcétera, todas las ciudades importantes, por falta de un buen transporte público, por falta de una ordenada movilidad, por falta de estudios previos de origen, destino en los movimientos de la gente, se empezó a generar un caos porque a todos los gobernantes lo que les gusta es hacer obras de relumbrón, y digo de relumbrón porque cuando se han hecho los segundos pisos se hacen pensando en los usuarios del automóvil, no en el transporte público y no en la movilidad de la población vulnerable. Entonces, las políticas de movilidad en México han ido orientadas en las últimas décadas a tener cada vez más automóviles. Agregas un programa como el No Circula, que para lo que sirvió es para que se duplicara el número de automóviles en la ciudad. Como no circulo con la carcacha, compro otra y la tengo para los días que no circula una. Y así pasamos de cerca de 2 millones de vehículos en el año 90 en la Ciudad de México a más de 5 en el 2024 o más de 6. Entonces, hay una caótica política de movilidad. Segundo, hay una demanda insatisfecha de movilidad. Como no hay transporte público, la gente, como en todo, hace justicia por propia mano. Se compra una moto y, como dice Roberto, pues yo de aquí soy, me dijeron que le apachurre aquí, me lanzo a la calle y que sea lo que Dios quiera. No hay reglamentación, lo que ya dijimos. Ahora, la ciudad donde el tránsito se vuelve inaceptable, como nuestras ciudades mexicanas, todas sin excepción, por el uso indiscriminado del automóvil, hacen que la motocicleta se haya vuelto una opción, sobre todo para la movilidad de ahora estos servicios de comida o de compras en línea que han hecho su agosto porque prestan un servicio razonablemente eficiente. Yo recuerdo algún expendio de pizzas que decía, si no te llega en media hora no la pagas, y te la mandaban en moto. Al final, ¿qué hacían las motos? Se subían a las banquetas, se metían en todos lados con tal de llegar a tiempo. Esa cultura del desorden se ha generalizado, y entonces agrégale a esto un descuido total de la superficie de las vialidades llenas de baches, de topes, de volardos y de daños. Bueno, la posibilidad de sufrir un accidente cada vez se vuelve más alta. Es decir, mala convivencia entre medios de movilidad, vialidades en muy mal estado, transporte público deficiente y políticas que fomentan el uso del automóvil. Bueno, pues ya llegamos donde estamos. Creo que fuiste benévolo, Juan, porque dices que es una caótica política de movilidad. A mí se me hace que ni hay política de movilidad. Es todo como vaya saliendo, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Roberto, Juan, para terminar con este tema. Los atracos. Muchas motos las usan los ladrones y mira que es muy eficiente para que se den a la fuga. Volvemos en 2 minutos. Remes, estamos hablando de la motocicleta, este crecimiento exponencial. Roberto, híjole, pues desafortunadamente el ser humano es predecible, ¿no?
surge un nuevo vehículo, una nueva alternativa, muy positivo, pues para tratar de hacer eficiente el traslado, la movilidad, pero se utiliza ahora como una de las herramientas más eficientes para los ladrones. Híjole, ahí, ¿qué hay que hacer? Que todas estén emplacadas, que todos estén identificados. ¿Qué hacer, Roberto? Pues digo, creo que es un poco lo mismo que decíamos. Si se aplica el reglamento de tránsito, por ejemplo, tú no puedes permitir el rebase entre carriles. Si alguien va a saltarte entre carriles. Entonces, o sea, el ordenar los flujos te ayuda a ordenar muchísimo los riesgos. Resulta que en los últimos 2 años se ha incrementado muchísimo el número de vehículos, no necesariamente la motocicleta, que traen oculta su placa o traen oculta una parte de la placa, 1 o 2 dígitos, o traen algo que brille para que no los capture ninguna cámara, etcétera. Entonces, no solo es la motocicleta, me parece que en conjunto la falta de reglas incentiva pues la huida en vehículos de cualquier asaltante, asesino, etcétera, ¿no? O sea, pone mucho en riesgo a la población. Entonces, me parece que la solución está justamente en aplicar el reglamento de tránsito, que los policías de tránsito realmente lo conozcan. No tienen la más remota idea. Incluso, o sea, si ustedes hacen una solicitud de información, cualquiera que esté viéndonos, hace una solicitud de información sobre cuántas horas de capacitación se ha dado en materia de tránsito, yo he tenido respuestas como muchísimas, ¿no? Así, muchísimas. Sí. Entonces, me parece que no hay una política de formar policías en materia de tránsito, y vinculado a eso no hay una política de decir todos los vehículos van a estar emplacados, Sí. sean de 2 ruedas o sea de 4 ruedas, sobre todo motorizados, ¿no? Estamos hablando de la motocicleta y el automóvil. Sí. Y que no haya desviaciones. En el caso del casco también es muy frecuente, ¿no? O sea, que los asaltos ocurren más fácilmente con pasamontañas que con casco, ¿no? Sí. No, y nos enfrentamos a una realidad, Roberto, Juan, de que pues, la impunidad en este país es de arriba del 95%, y que todavía estamos definiendo si le damos todo el poder a la Guardia Nacional, a los militares para acabar con el crimen, o fortalecemos las policías. Y no, pues el tema de las motos, pues ese se nos va a quedar muy atrás, Juan. O sea, hay que trabajar todavía muchas cosas en este país en temas de seguridad. A ver, sin duda, mira, el tema de la movilidad es un tema crucial, porque finalmente, bueno, las imágenes que estamos viendo, por cierto, son dramáticas, ¿no? Donde las motocicletas se utilizan para cometer todo tipo de crímenes y de delitos. Pero mira, creo que Roberto toca un tema que es fundamental. En un país donde no hay reglas, bueno, pues no hay nada que hacer. O sea, seamos realistas, las reglas se diseñan para tener aplicación en beneficio de todos. Déjenme poner un ejemplo. En Guatemala, nuestros vecinos, los motociclistas, aparte de que tienen que traer el vehículo emplacado y tienen que traer licencia para conducir, todos traen un chaleco como los que se utilizan en las obras, donde traen plasmado en gran tamaño, en gran formato, el número de la placa. Ah, mira. No se puede circular si no traes ese chaleco, que no es un chaleco protector, es un chaleco de identificación vial, para que cualquier cosa que suceda con el de la moto lo pueda denunciar quien quiera que lo vea. Entonces, ese es un gran elemento. Todas las personas usan casco, si no tienen casco, los detienen y se los llevan. Segundo, el chaleco que sirve de identificación. Tercero, hay reglas para que la gente pueda circular en las motocicletas de tal suerte de que no sean un obstáculo y favorezcan la movilidad de todos. Roberto hace un señalamiento interesante porque habla de que las motos se mueven entre carriles. A ver, una regla básica es que una moto debe de utilizar el mismo espacio de un coche, es decir, debe de ir al centro del carril y debe de rebasar como rebasan los coches.
Si se violan esas reglas, deben ser motivo de sanción. Meterse a las vías de acceso controlado, llamadas así porque se supone que está controlado el acceso, pero se meten motos, materialistas, autobuses, etcétera, lo cual demuestra que no lo son. Es una falta porque en teoría hay una determinada cilindrada que se les autoriza para poder entrar a vialidades como el periférico, el viaducto, etcétera, que tampoco se respeta. Sí. Conclusión, en un país sin ley, pues desgraciadamente no hay nada que hacer si no se busca ordenar desde el punto de vista normativo los distintos medios de circulación para que todos tengamos el mismo derecho de movernos con eficiencia. Sí, claro. Roberto, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna recomendación? O sea, esto está creciendo y parece que va a crecer más. Con el tránsito que hay en una ciudad como esta, en serio que cualquiera dice, no, ¿sabes qué? Me voy a comprar una moto, porque voy a llegar más rápido, porque ya no me aviento una hora, hora y media, 2 horas de tránsito. ¿Qué recomendaciones, Roberto, para este crecimiento inevitable? Ay, tu micrófono, Roberto. Ahí estás. Sí. Ahí está. Yo diría que el tema de la velocidad sí es un factor crítico. El tema de restringir que haya la licencia para que puedan circular, el que siempre tengan casco, el que siempre estén implicados los motocicletas. Me parece que el tema de hacer cumplir el reglamento de tránsito es algo fundamental. Como bien decías, efectivamente no hay política pública. Entonces la política pública tendría que ser algo bastante más científico, algo que vaya en una dirección y no nada más de ideas de bote pronto. Estamos a punto de que vengan decenas de medidas de bote pronto que no van a servir de nada, ¿no? Operativos, el otro día ocurrió un atentado en el centro histórico y pues al día siguiente estaban revisando la legal presencia de todas las motocicletas, pero 2-3 días después ya dejaron de hacerlo. Entonces las acciones de bote pronto no sirven para nada. Justamente necesitamos acciones sistemáticas para que todo el mundo las perciba y que todo el mundo corrija las conductas que tenga que corregir. Me parece que por ahí es donde vamos a lograr más cosas para motocicletas. Exactamente. Parece que va para largo todo ese ordenamiento, pero bueno, algún día. Roberto Remes, Juan Key, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una realidad que todavía no topa. ¿Hasta cuándo va a topar? ¿Cuántas motos van a estar circulando? Ya lo veremos en los próximos años. Gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Buenas tardes. Gracias. Abrazo, Juan.